Hoy día vamos a ver el tema de vectores, ¿sí? Y por definición decimos entonces que todo vector es un segmento de recta que está dirigida en el espacio, el cual tiene ciertas características. Ya ustedes conocen el tema de vectores, lo han visto desde un punto de vista físico. Sabemos que tiene unas características como origen, que es el punto donde nace el vector, el punto de aplicación, es el módulo que es la longitud, el tamaño del vector, la dirección que viene dado por la orientación que está dado en el espacio del vector sobre la línea de acción y el sentido que es hacia dónde va dirigido el vector y que eso se expresa a través de una pequeña flechita en uno de los dos extremos indicándonos el sentido del vector. Son las características de un vector. Ahora, los vectores los simbolizamos y entrando. Ok, los vectores los simbolizamos, le decía, generalmente con letras minúsculas. Generalmente se utiliza la U, la B, la W, con una pequeña flechita en la parte superior que nos indica que es un vector. Ahora, ¿cómo podemos encontrar el vector localizado en dos puntos? Si tenemos el punto 1 y el punto 2, asumiendo que el punto 1 es el punto inicio, el punto inicial, y que el punto 2 es el punto final, por definición decimos que el vector que está localizado entre dos puntos, es igual al punto final menos el punto inicial. Eso nos genera la diferencia del punto final menos el punto inicial, nos da un vector, el vector que está localizado entre esos dos puntos. ¿Sí? Ahora, los vectores pueden tener, algunos podrán tener dos componentes, es decir, estar conformado por dos componentes, como en este caso, fíjense, dos, podrán tener tres componentes o más componentes. Esos ya son los elementos componentes dentro de cada vector. Ahora, para poder sumar o restar vectores, es importante que ambos vectores tengan exactamente la misma cantidad de componentes. De lo contrario, decimos entonces que la suma o la resta de vectores, si no tuvieran la misma cantidad de componentes, decimos que la suma o la resta de vectores no está definida. Fíjense, en este caso, tenemos un vector U de dos componentes, un vector B de tres componentes y un vector W de tres componentes. Se nos pide que hallemos, dice, la sumatoria del vector U con el vector B. ¿Sí? Ahora, no es posible realizar la suma de estos vectores. ¿Por qué no? Porque el vector U tiene solamente dos componentes y el vector 3 tiene tres componentes. Por lo tanto, no es posible la sumatoria del vector U con el vector B. Ahora, pero si lo que queremos hallar es la suma del vector B con el vector W, intersectamos a alguien, el vector B está compuesto por los elementos 3, 4, 5. 3, 4, 5. Más el vector W que tiene los elementos menos 2, 4, 3. Menos 2, 4, 3. Ambos vectores tienen exactamente la misma cantidad de componentes. El vector B tiene 3 componentes y el vector W también tiene 3 componentes. Por lo tanto, sí es posible encontrar la sumatoria de esos dos vectores. Y ese vector que se va a obtener será la sumatoria de los componentes en la misma posición. Por ejemplo, el vector suma de B más W también va a tener tres componentes, donde el primer componente será la sumatoria del primer componente de un vector más el primer componente del otro vector. Es decir, 3 más el menos 2, pues nos da 1. Segundo componente, 4 más 4, eso nos da 8, el segundo componente. Y el tercer componente, pues fíjense, el tercer componente de cada uno de los vectores, 5 más 3, nos da 8. Este será el vector que se obtiene de la suma de estos dos vectores, que sí ha sido posible, les recalco, por el hecho de que tienen la misma cantidad de componentes. Si lo que quisiéramos realizar ahora es la resta entre dos vectores, el vector W menos el vector B,
De la misma manera, tienen que tener necesariamente la misma cantidad de componentes para que sea posible la diferencia de esos dos vectores. El vector W está formado por los elementos, fíjense, si nos fijamos el enunciado W, menos 2, 4, 3. Aquí está, menos 2, 4, 3. Menos el vector B nos dice, el cual tiene los elementos 3, 4, 5. 3, 4, 5. De la misma manera, entonces, como ambos vectores tienen la misma cantidad de componentes, sí es posible realizar la diferencia o la resta de estos vectores. Entonces, el vector que se va a obtener de la diferencia de estos dos vectores, diremos entonces, los primeros componentes, menos 2 menos 3 nos da pues menos 5. 4 menos 4 nos da 0. 3 menos 5 nos da menos 2. Y este será el vector que se obtiene entonces de la sumatoria, pero en este caso de la diferencia de estos dos vectores. Y vuelvo a recalcar, necesariamente para poder sumar o restar dos vectores, ambos vectores deben tener la misma cantidad de componentes. Muy bien. Y cuando queremos realizar la multiplicación de un escalar, de un número por un vector, por ejemplo, fíjense, acá tenemos el vector U, el cual tiene una determinada cantidad de componentes. Y lo llamaremos el U1, U2, U3, que serán los elementos o los componentes de ese vector U. Y tenemos el escalar K. De manera que queremos multiplicar, fíjense acá, el escalar K por el vector U, ¿no? Donde el vector U está conformado por los elementos U1, U2, U3. Entonces, este escalar K va a multiplicar a este vector. Este escalar K ingresa y multiplica a cada uno de los elementos o los componentes de ese vector U. ¿Sí? La multiplicación de un escalar con vector sigue siendo un vector, pero el escalar ingresa y multiplica a cada uno de los componentes de ese vector. Muy bien, por ejemplo, acá tenemos el vector W, el cual está conformado por los elementos menos 2, 5 y 7. Y queremos multiplicar, fíjense, por el escalar un tercio. Entonces decimos, el un tercio por el vector W. El un tercio, donde el vector W es el menos 2, 5, 7. Entonces este un tercio, este escalar de un tercio, ingresa y multiplica a cada uno de los vectores, de los componentes del vector. Un tercio por menos 2, pues nos dará acá menos 2 tercios. Menos 2 tercios. El 1 tercio por 5 nos dará 5 tercios. El 1 tercio por 7 pues nos dará 7 tercios. Y aquí obtenemos este vector que aparece de la multiplicación, repito, de un escalar por un vector. Ok. Ahora vamos a entrar a ver, estamos viendo algunas operaciones elementales por un momento, ¿no? Vamos a entrar a ver la multiplicación, perdón, aquí le puse matrices, abajo. Ya, hay un pequeño error acá, por favor. Multiplicación de vectores. ¿Ya? Hay dos tipos de multiplicación de vectores, o de dos formas podemos multiplicar vectores. Lo que llamamos la multiplicación escalar de vectores y la multiplicación vectorial de vectores. O el producto escalar y el producto vectorial. El producto escalar, o también conocido como producto punto, lo simbolizamos a través de un punto. Justamente ahí aparece el término del nombre de producto punto, ¿no? Ahora, lo importante de aquí es marcar la diferencia. ¿A qué me refiero? Me voy a adelantar un poquito. Voy a cambiar los colores otra vez. A lo siguiente. El producto escalar, este producto escalar, el resultado de la multiplicación escalar de dos vectores nos da un escalar. Y el producto vectorial de dos vectores nos da un vector. Es decir, que como resultado del producto escalar entre dos vectores, lo que vamos a obtener es un escalar. Y cuando decimos un escalar nos referimos que va a ser un número. Esquemáticamente lo podemos explicar de la siguiente manera.
El vector U queremos multiplicar con el vector B, pero queremos multiplicar escalarmente. Ahí está el punto en medio de los dos vectores que nos está avisando que es un producto escalar que vamos a realizar. ¿Sí? Entonces, el vector U está conformado por estos elementos uso 1, uso 2, uso 3. Y el vector B está conformado por los elementos B1, B2, B3. ¿Sí? Algo importante también que recalcar, que para poder hacer la multiplicación necesariamente también tienen que tener la misma cantidad de componentes. Queremos multiplicar estos dos vectores. Entonces, la multiplicación escalar de dos vectores es igual a la sumatoria, dice la definición. Acá estoy marcando la sumatoria. A la sumatoria del producto de cada uno de los componentes, bueno, de cada componente con su respectiva pareja. ¿A qué me refiero con su respectiva pareja? El primer componente, el vector U, por el primer componente, el vector B, fíjense, más el segundo componente, el vector U, con el segundo componente, el vector B, más el tercer componente del vector U por el tercer componente del vector B. Y esto nos va a generar un número. Veamos un ejemplo. Voy a hacer un poquito más grande ahí. Ahí todavía mejor todavía. Veamos un ejemplo. Acá tenemos el vector U, que está conformado por los elementos 3, 1, 6, con sus componentes. Y tenemos el vector B, que tiene los componentes 2, 5, 4. ¿Sí? Y queremos multiplicar escalarmente ambos vectores. Donde el vector U tiene los elementos 3, 1, 6, o los componentes 3, 1, 6. El vector B tiene los componentes 2, 5, 4. ¿Sí? Bien, entonces decíamos que es la sumatoria, aquí colocamos la sumatoria del primer componente, que sería 3 por 2, que es lo que estamos colocando acá, más los segundos componentes, 1 por 5, pasa un poquito, 1 por 5, más los terceros componentes, 6 por 4, 6 por 4. Bueno, 3 por 2 se hace 6, 1 por 5 se hace 5, 6 por 4, 24, sumando esto nos da 35. Entonces, el producto escalar de estos dos vectores es 35. El producto escalar de dos vectores siempre será un escalar. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Se entiende, no? Sí, todo claro, ingeniero. Ya. Pero eso es el producto escalar. Esto recordémoslo bien, chicos, porque más adelante, cuando empecemos con las aplicaciones, necesitamos manejarlo así. ¿A qué me refiero? El producto escalar de dos vectores nos da tal como dice su nombre, producto escalar, nos da un escalar. Y el producto vectorial, que vamos a ver enseguida, de entre dos vectores, nos da un vector. Entonces, ahora, si realizamos el producto vectorial o producto cruz, lo vamos a simbolizar con una X, el producto vectorial de dos vectores, usamos, bueno, en realidad hay algunos métodos, pero el más común es utilizar determinantes para el cálculo del producto vectorial. Acá tenemos dos vectores, y si no me equivoco son exactamente no, son diferentes. Tenemos dos vectores, el vector U, que está conformado por los elementos 1, menos 2, menos 3, y tenemos también el vector B, vamos a marcar el color, el vector B que está conformado por los elementos 5, 2, 4. Y queremos realizar ¿qué cosa? El producto vectorial de esos dos vectores. ¿Sí? Bien. Acuérdense del método de cofactores que vimos para el cálculo de determinantes. Acá arriba colocamos, se acostumbra a poner el IJK, que representa primeras, segundas y terceras componentes. ¿Sí? En la siguiente fila colocamos los elementos o los componentes del primer vector que queremos multiplicar. En este caso, el 1, el menos 2 y el menos 3. Fíjense, acá está el 1, el menos 2 y el menos 3. En la siguiente fila, los componentes del otro vector, del vector B, sería 5, 2 y 4. 5, 2, 4. ¿Sí? Perfecto. Trabajamos en función siempre, bueno, en este caso, en función a la primera fila.
La primera fila eran las denominaciones que habíamos colocado de IJK, que, bueno, nos denomina primer componente, segunda componente y tercer componente. Trabajando en función a la primera fila, bueno, y lo vamos a hacer siempre en función a la primera fila para el tema de producto vectorial. Acá tenemos el I, el J y el K, ¿no? Ustedes recuerdan que cuando trabajamos con filas impares, empezamos siempre en positivo. Positivo, negativo, positivo. Recalco algo importante, que cuando realicemos el producto vectorial, siempre vamos a trabajar en función a la primera fila, ¿sí? Cuando calculamos determinantes por el método cofactores, podríamos trabajar con cualquiera, pero en este caso específico del producto vectorial, trabajamos con la primera fila, porque en la primera fila están las denominaciones de las posiciones de los componentes, el IJK. Bien, vamos con el primer componente, nuestro, voy a cambiar de marcador. Bien. Fíjense, y el primer componente está ahí donde está primer fila, primer columna. ¿Qué elementos no están ni en esa fila ni en esa columna? Sería el -2, el -3, 2 y 4, que son estos elementos de acá. ¿Cierto? Ahora, el otro elemento, que es el J. Esta J, este elemento J, está en la primer fila, segunda columna. ¿Qué elementos no están ni en esa fila ni en esa columna? El 1, el -3, 5 y 4. Serían estos de acá. 1, -3, 5, 4. El siguiente elemento, que es K, está en la primer fila, tercer columna. ¿Qué elementos no están ni en esa fila ni en esa columna? El 1, el -2, 5 y 2. 1, -2, 5 y 2 son estos. Muy bien. Hay que ir resolviendo esto entonces. Son determinantes de tamaño 2 por 2, su matriz de tamaño 2 por 2, su determinante para matrices de este tamaño es la diagonal principal menos la diagonal secundaria, ¿cierto? Entonces, -2 por 4 nos da -8, menos el 2 por -3 que nos da -6, menos por menos nos da más. -6 más 6, -2. ¿Sí? Muy bien. Al otro lado, diagonal principal, no nos olvidemos el signo negativo que está afuera. 1 por 4, 4, menos 5 por -3, menos 15. Menos por menos, más. Eso nos da 19. ¿Sí? Perdón. Siguiente, diagonal principal, 1 por 2. Esto nos da 2, aquí está. Menos 5 por -2, menos 10. Con el menos nos da 10. Esto nos da 12. 12. Muy bien, perfecto. Directamente estos elementos obtenidos serán los elementos componentes de ese producto vectorial. Entonces, aquí en -2, este 19 con el signo negativo adelante se hace -19 y más 12. Vamos a cambiar de color del marcador. Entonces, este sería el vector que se obtiene del producto vectorial de estos dos vectores U y B. ¿Alguna consulta, chicos? Todo claro, ingeniero. ¿Entiende, no? Muy bien. Entonces, fíjense qué es lo que hemos hecho hasta ahora. Hemos hecho el producto escalar. El producto escalar de dos vectores se obtiene un escalar. Perfecto. El producto vectorial de dos vectores se obtiene un vector. ¿Ya? Eso es importante más adelante. Bien. Ahora que hay un ejercicio más. Aquí en este ejercicio, lo que hemos realizado, si no me equivoco, 1 menos 2 menos 3, déjeme verificar. 1 menos 2 menos 3 está bien. Y el vector B era 5, 2 y 4, 5 y 2, 4. Okay. Hace un momento hicimos el producto, aquí para no estar repitiéndolo de nuevo, hicimos el vector U y el vector B y realizamos el producto escalar entre U y B, U por B. Aquí lo que estamos haciendo es el producto escalar de vector B por U. ¿Sí? Y está todo el desarrollo. Y hemos llegado a la conclusión, fíjense, el vector que hemos obtenido de multiplicar B por U, 2, 19 menos 12, voy a comparar con el que tuvimos de U por B, menos 2 menos 19, 12, que cambió los signos. Y es que se cumple esta propiedad. ¿Sí?
de que si un vector multiplicamos vectorialmente por otro, va a ser igual a la inversa, es decir, en este caso U por B va a ser igual a B por U, pero con un signo negativo adelante, es cambiado de signo. ¿Ya? Bien. Aquí llamamos nosotros el módulo o norma, que se usa mucho ese término, de un vector. Es en realidad el tamaño del vector. El módulo o norma de un vector es igual, se refiere, le decía, al tamaño o longitud del vector. Por ejemplo, si tenemos un vector U, el cual tiene sus componentes, uso 1, uso 2, uso 3. Son los componentes del vector U. Entonces, el módulo que lo vamos a simbolizar de esta manera, dos líneas pequeñas verticales adelante y atrás del vector, eso nos está indicando que lo que estamos calculando es el tamaño del vector, que aquí se lo conoce como un módulo o norma. El tamaño del vector va a ser igual, fíjense, a la raíz cuadrada de la sumatoria de cada uno de sus componentes al cuadrado. ¿Sí? De manera que si tenemos nosotros un vector que está conformado por los componentes 2, 3 y 4 y queremos saber el tamaño de ese vector, entonces el módulo o tamaño de ese vector va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de los cuadrados de cada uno de sus componentes, ¿no? 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, y esto nos da raíz de 29. Entonces, raíz de 29 será el tamaño o la longitud de este vector. De esa manera, repito, llamamos el tamaño, la longitud o la norma de este vector U. Muy bien. A ver, vamos a hacer un ejercicio. Dice el enunciado: hallar el módulo, es decir, el tamaño, del vector que está formado por dos puntos. Y me da los dos puntos. Este punto, formado por los componentes 2, 1, 3, lo llamaremos punto 1 o punto de inicio. Y este otro punto, conformado por los elementos menos 1, 4, menos 6, lo llamaremos el punto 2 o punto final. Y entre estos dos puntos hay un vector. Ese vector es el vector U, ¿sí? Entre estos dos puntos. Y lo que queremos hallar es el tamaño de este vector, que está conformado por estos dos puntos. Muy bien, entonces primero encontrémoslo el vector. Recuerden que al inicio del tema habíamos dicho que un vector que está entre dos puntos, aquí es igual, punto final menos punto inicial. En este caso, ¿cuál es el punto final? El punto 2. ¿Cuál es el punto inicial? El punto 1. Muy bien. El punto 2 es menos 1, 4, menos 6. Vamos a cambiar de color. Menos 1, 4, menos 6. Perfecto. Y el punto 1, que es nuestro punto inicial, es el 2, 1, 3. O conformado por el elemento 2, 2, 1, 3. Y es una resta de elementos, ¿no? Menos 1, menos 2, menos 3, 4, menos 1, 3 positivo, menos 6, menos 3, menos 9. Ya, aquí tenemos el vector 1. Este es el vector que está localizado entre estos dos puntos. Ahora, lo que se nos pide ya es el módulo de ese vector, si el tamaño. Entonces aquí la fórmula que vimos hace un momento, entonces el tamaño de este vector va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de cada uno de sus componentes al cuadrado. Nos dio raíz de 99. Entonces, el tamaño del vector localizado entre estos dos puntos, el tamaño, el módulo de ese vector localizado entre estos dos puntos, es raíz de 99. ¿Alguna consulta, chicos? Todo claro, ingeniero. Sí. Perfecto. Vamos a entrar a ver lo que llamamos el ángulo que existen entre dos vectores. ¿Sí? Entonces, hallar el ángulo entre dos vectores, si aquí tenemos el vector U y el vector B, y queremos encontrar y queremos determinar en todo caso
el ángulo que existe entre estos dos vectores, el ángulo existente, usamos la siguiente forma. Dice, el producto vectorial entre el vector U y el vector B va a ser igual al tamaño, al módulo del vector U por el módulo o tamaño del vector B por el coseno del ángulo entre ambos vectores. Si de acá despejamos el ángulo, entonces, el ángulo alfa, el ángulo, aquí es igual al arcoseno de ¿qué? Del producto escalar de ambos vectores dividido entre el producto de sus módulos. Bien, entonces, para poder conocer, aquí hay un pequeño error, sí. Estamos equivocando. No, está bien, está bien. Y para poder conocer el ángulo entre dos vectores, ¿qué necesitamos conocer? Vector U, vector B, obviamente. Acá el producto escalar y aquí los respectivos módulos de ambos vectores. ¿Sí? A ver, vamos a hacer un ejercicio. Acá se nos pide que hallemos el ángulo formado por el vector U y el vector B. ¿Qué ángulo hay entre esos dos vectores? Entonces, ¿qué necesitamos? Fíjense que la fórmula que la tenemos planteada acá, necesitamos conocer el producto escalar. ¿Qué era el producto escalar? Pues nos genera un escalar, ¿cierto? Entonces acá tenemos el producto escalar del vector U por B, que ustedes recuerdan era la sumatoria, porque el producto escalar nos va a dar un escalar. La sumatoria de la multiplicación de cada componente con su respectivo, es decir, 4 por 3 más segundo componente, menos 1 por 2 más 2 por menos 3. Acá. De manera que el producto escalar entre estos dos vectores nos dio 4. 4 es el producto escalar. Por un lado. Por otro lado, si vemos acá la formulita, necesitamos conocer el módulo de cada vector, el tamaño de cada vector. Recuerden que habíamos dicho que para encontrar el módulo de un vector era la raíz cuadrada, la sumatoria de cada uno de sus componentes al cuadrado. En el caso del vector U, que está conformado por los elementos 4 menos 1 menos 2, 4 menos 1 menos 2, cada uno de los componentes al cuadrado. 4 al cuadrado, menos 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, ¿no? La sumatoria. Entonces, raíz de 21 es el módulo del vector U. El módulo del vector B, lo mismo, la raíz cuadrada, cada uno de sus componentes, 3, 2 menos 3. 3 al cuadrado, 2 al cuadrado, menos 3 al cuadrado. De manera que el módulo del vector B, resolviendo esto, nos dará raíz de 22. Muy bien, perfecto. Ya tenemos nosotros acá el módulo del vector U, el módulo del vector B, y además tenemos el producto escalar de ambos vectores. Reemplazando entonces la fórmula, el ángulo entre ambos vectores va a ser el arcoseno. El arcoseno, vamos a cambiar colores. El arcoseno, el producto escalar entre U y B, ¿cuánto era? Era 4. 4. Luego, la norma o el módulo del vector U y del vector B. Cada raíz de 21 es raíz de 22. Bien, o sea, calculando el arcoseno, llevándolo a grados, nos dice que el ángulo que existe entre ambos vectores U y B es de 79 grados, 16 minutos, y bueno, casi 30 segundos. Ese es el ángulo existente entre esos dos vectores. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Clarísimo, ingeniero. Ingeniero. Muy bien, vamos. Bien, vamos a hacer un ejercicio de aplicación. ¿Ya? A ver, dice, hallar los ángulos internos del triángulo que está conformado por los tres puntos. ¿Sí? Voy a escribir acá. Nos dice que hay tres puntos, punto A, punto B, punto C, ¿no?
De manera que y acá tenemos las coordenadas de esos puntos. Nos dice que encontremos entonces los ángulos internos del triángulo que se forma, ¿no? Entonces, se forma un triángulo y lo que nos pide es encontrar los ángulos. Fíjense que el de A a B, como son puntos, hay vectores. Recuerden que entre dos puntos, cada los puntos se generan vectores. Bien, el ángulo que se forma entre el vector de A hacia B y de A hacia C, lo vamos a llamar alfa. El vector que se forma teniendo como el punto B como punto de aplicación, formado por los vectores que se forma de B hacia A y de B hacia C, lo vamos a llamar beta. Y el ángulo que se forma por los vectores generados desde C hasta A y entre C hasta B, lo vamos a llamar tita. ¿Ya? Tita, no me equivoco, esa letra griega. Ya, alfa, beta, tita. Son los nombres que le hemos puesto. ¿Ya? Vamos encontrando esos ángulos. Pero algo importante. Voy a volver hacia arriba un ratito para que no genere confusión sobre el sentido que tienen que tener los vectores. Acá, fíjense. Cuando hallamos nosotros el ángulo entre dos vectores, hay un punto de aplicación, un punto de origen para ambos vectores. Si los dos vectores, ese punto de inicio donde estamos calculando el ángulo es el punto de origen para ambos vectores. Y generamos nosotros ese ángulo, el ángulo entre esos dos vectores. ¿Ya? Entonces, eso lo digo porque aquí vamos a empezar a calcular los ángulos. Cada vez que calculemos un ángulo, por ejemplo, si vamos a calcular el ángulo alfa, el punto A es el punto origen de los dos vectores. Si vamos a calcular el ángulo beta, B será el punto origen de nacimiento de dos vectores. Y cuando calculemos el ángulo tita, pues en este caso el punto C será el punto origen, donde nacen estos dos vectores. ¿Sí? Creo que me dejé entender. Bien. Empecemos calculando el ángulo alfa. Antes de mostrar la gráfica de abajo, ángulo alfa, a ver, quiero que lo deduzcamos. Si vamos a calcular el ángulo alfa, entonces el punto A es el origen. El punto A es el origen. Entonces hay dos vectores. Uno, déjenme escribir esto, a ver, rojo le voy a poner. Fíjense, si vamos a usar el punto A si vamos a calcular el ángulo alfa, entonces A es el punto de aplicación, el punto de origen. De A hacia arriba se forma un vector y el otro vector será de A hacia C. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, porque el punto A es el punto de origen. Entonces, exacto. A ese que se forma de A hacia B, lo vamos a llamar vector U, y el de A hacia C lo vamos a llamar vector B. ¿De acuerdo? Entonces, muy bien. Déjenme darle esto para atrás. Ay, no sé qué hice. Di vuelta. Ahí, ya. Era eso que quería. Eso. No me deja borrar. Bueno, ya no importa. Bien. Entonces, sí, no me deja borrar. Ok, ahora sí. Le decía, vamos, entonces hemos generado, como estamos calculando el ángulo alfa, hay dos vectores, el vector U y el vector B. Yo les tomaba el sentido, el hecho de que, porque como el punto A es el punto origen, entonces este vector U, recordemos que un vector entre dos puntos aquí es igual, punto final menos punto inicial, dijimos. Entonces, para poder encontrar las coordenadas o los componentes de este vector, ¿a qué va a ser igual el vector U? Punto final, que es el punto B, menos punto inicial, que es A. De ahí nace el B menos A. El punto B, bueno, ya para no estar subiendo y bajando, fíjense que acá arriba tenemos los tres puntos, A, B, C, ¿ya? Entonces, colocamos el punto B menos el punto A. Resta de dos vectores. Menos 2, menos 4. 1, menos 1, 0, menos 3, menos 6. Bien, acá ya tenemos el vector U. Muy bien. El vector B es este. Un vector está definido por punto final menos punto inicial.
Entonces el punto final será el C, punto inicial será A. De ahí viene C menos A. Colocamos el vector, el punto C menos el punto A, y la diferencia de ambos nos da el vector B. Fíjense que ya tenemos vector U y ya tenemos vector B. Bien, para hallar el ángulo, hace rato hicimos ejercicio que necesitamos el producto escalar de ambos vectores. Fíjense que aquí estamos calculando el producto escalar. U por B, producto escalar. Aquí era igual a la sumatoria de los componentes de cada vector. Recordemos que el producto escalar nos da un escalar, ¿no? Entonces, acá están los dos, pues, menos 4 por 2, menos 4 por 2. Segundas componentes, 0 por menos 3, está acá. Y menos 6 por menos 4 está acá. Eso nos da 16. 16 es el producto escalar de estos dos vectores, U y B. Ahora necesitamos también conocer, recuerden, para poder reemplazar la fórmula para determinar el ángulo, necesitamos conocer las normas o el tamaño o los módulos de cada vector, ¿no? El vector U, que está conformado por los elementos menos 4, 0, menos 6, fíjense, había dicho, ¿no? Ya un poquito vamos a eso memorizándolo. El módulo de un vector, dijimos que es la raíz cuadrada de la sumatoria de cada uno de sus componentes al cuadrado, ¿no? Menos 4 al cuadrado, 0 al cuadrado, menos 6 al cuadrado. Eso nos da raíz de 52. El vector B está conformado por los componentes 2 menos 3 menos 4. 2 menos 3 menos 4. Raíz de 29. Raíz de 29. Ahora, algo importante que no, yo sé que algunos de ustedes están llevando cálculo 2 y han visto lo que es la geometría analítica del espacio, y ustedes han encontrado, cuando están en la parte de geometría analítica del espacio, la línea recta en el espacio, han visto lo que es cómo calcular la distancia entre dos puntos en el espacio, ¿cierto? Y hay una formulita que se obtiene. En realidad lo que nosotros estamos haciendo aquí cuando decimos el tamaño de un vector, el módulo de un vector, fíjense que ese vector está entre dos puntos y calculamos el tamaño del vector entre esos dos puntos. Y si ustedes usaran la fórmula que ustedes conocen, a ver si se recuerdan, distancia entre dos puntos. Déjenme escribirla acá. A ver si se acuerdan ustedes. La distancia, no vas a escribir esto, es igual entre dos puntos en el espacio. Raíz cuadrada dice x2 menos, ¿alguien se acuerda la formulita? Menos el x1 elevado al cuadrado. Después más, dice y2 menos y1 al cuadrado. Más z2 menos z1 al cuadrado. Esa es la fórmula que ustedes han visto en cálculo 2 para encontrar la distancia de dos puntos. Porque fíjense que al final lo que nosotros estamos haciendo acá es hallar el vector que está entre dos puntos, es lo mismo. Entonces, si al final nosotros halláramos la distancia entre esos dos puntos, es en realidad el tamaño del vector. Entonces, visto esto desde un punto de vista de cálculo, usaríamos esta fórmula si estuviéramos en cálculo, que es la distancia entre esos dos puntos. Como estamos en álgebra, encontramos el vector localizado entre esos dos puntos. Pero ya sea con esta fórmula o con la que estamos viendo en álgebra, teóricamente, sería exactamente lo mismo. ¿Ya? Muy bien, a ver, sigamos, pero aquí ya tenemos el producto escalar de los dos vectores y tenemos las normas o los módulos de ambos vectores. Reemplacemos. Entonces, alfa va a ser igual al producto escalar, dice la fórmula, el producto escalar es 16, acá está 16. Luego, las normas de ambos vectores, raíz de 52, raíz de 29. Raíz de 52, raíz de 29. Realizamos este cociente y le aplicamos arcoseno. Entonces, el ángulo alfa es de 65 grados, 40 minutos, 5.33 segundos. Este es el ángulo
que existe, y voy a volver a la figura de arriba, es acá está el alfa, este ángulo que hay entre estos dos vectores, que está conformado por el vector U y por el vector B, este alfa tiene ese valor. ¿Cuál era? Ahí me pasé, en beta ya, acá. 65 grados, 40 minutos, 5 segundos. ¿Alguna consulta, chicos? Alguien me está preguntando por ahí el vector perpendicular. No entiendo la pregunta. Si me la pudieras aclarar, Jonathan, para poder responderte. Mm, Bueno, y Jonathan preguntaba algo sobre el vector perpendicular. Si es que era el vector perpendicular, no le entiendo a qué se refiere con el vector. Sí, claro, eso, que son perpendiculares esos dos vectores, pero no sé a qué exactamente se refiere cuando dice vector perpendicular. Si me habla entre los dos vectores o a qué se refiere. Ya, bueno, se parece Jonathan, me pregunta nomás, ¿ya? Bien, ahora vamos a buscar el ángulo beta, ¿ya? Voy a volver a la imagen de arriba para que veamos beta, entre qué vectores tenemos que trabajar. Aquí ya lo hemos realizado, pero para que quede claro de la figura inicial, acá. Esto es lo que quería borrar hace rato, no me dejó borrar, a ver. Ah, ya no me dejó. Bien, lo que nos interesa ahora aquí hallar, fíjense, es el ángulo B, el ángulo beta, donde el punto de inicio y el punto de aplicación es el punto B. Entonces, si lo vamos a enfocar nosotros como punto de aplicación a la B, ¿no? Porque beta lo que queremos hallar, beta. Entonces, el punto de aplicación B, esto está conformado por dos vectores. Lo estoy poniendo de color verde, fíjense. Así. El uno sería el vector U y el otro el vector W. El vector U y el vector W. Recuerden que para beta, pero ojo, recordemos que B, el punto B es el punto de aplicación. El punto de aplicación. El punto de aplicación es B. Alguien está preguntando si para hacer las operaciones sumas y resta de vectores, si no tiene la misma cantidad de componentes, ¿qué hacemos? Directamente se dice, no está definida la suma de vectores, ¿sí? No está definida la multiplicación de vectores si no tiene la misma cantidad de componentes. Bien, entonces para hallar el ángulo beta, fíjense, es el vector U y es el vector W. Punto de aplicación, el punto B. Ahora, me voy acá. Punto de aplicación, punto B. Vamos a hallar beta. Vamos a hallar beta, ¿no? Decíamos que era el vector U y el vector W. Pero el vector U ya lo llamamos hace rato. Pero hay que tener cuidado con una cosa. Recuerden que el punto de aplicación es B. Entonces, este vector U que tenemos acá es el que está entre B y A, efectivamente. Pero recuerden que un vector es punto final o punto 2, si quieren, punto final menos punto inicial. Entonces, este vector U será A menos B. Hace rato el que salió fue B menos A, pero es porque estamos trabajando con alfa. Ahora, para el ángulo B, para el ángulo beta, donde su punto de aplicación es B y está conformado por dos vectores, este vector U que se forma acá, para poder encontrar o determinar ese vector es punto final menos punto inicial. Entonces, A menos B. Donde acá ponemos el punto A, que lo tenemos a un inicio a un comienzo del ejercicio, menos el punto B. Bueno, ya tenemos el vector U. Fíjense, y simplemente para poder cotejar un poquito, no sé, yo sé que muchos lo tienen ahí el texto, pero me imagino que no todos lo han podido imprimir. Fíjense que este vector U que tenemos acá, fíjense en sus elementos, 4, 0, 6. Me voy a ir a ver cuál es el vector U cuando hallamos alfa. Menos 4, 0, menos 6. Es porque cambió el sentido del vector, porque ahora estamos trabajando en función al ángulo beta. A eso me refiero que tienen que tener ese cuidadito. ¿Ya? El vector W, que se está acá, de punto final, C menos B. Muy bien, C menos B. Punto final menos punto inicial. Este es el vector C, este es el vector B,
y obtenemos acá el vector W. Fíjense que ya tenemos por un lado el vector U y tenemos por otro lado el vector W. Ya están ambos vectores. ¿Qué necesitamos para poder reemplazar la fórmula, para encontrar el ángulo beta? Acá está la fórmula, ¿no? Estamos trabajando entre el vector U y vector W. Necesitamos conocer el producto escalar de ambos vectores, U por B. Bueno, entonces el vector U, 4 por 6, más 0 por menos 3, más 6 por 2, 36. Es el producto escalar de U por W. ¿Sí? Ahora, también necesitamos los módulos del vector U y el vector W. En el caso del vector U, es raíz de 52, ¿no? En función a sus elementos, y del vector W, bueno, en este caso nos dio 7. Si eso reemplazamos, ¿no? El producto escalar, que es 36, el vector, el módulo del vector U, que es raíz de 52, el módulo del vector W, que es 7, encontramos que beta es 44 grados, 30 minutos, bueno, casi 19 segundos. Ese es el valor del ángulo beta. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Se entiende, no? ¿Sí? Vamos a hallar el otro ángulo, el ángulo tita. Me voy a ir a la imagen, a la gráfica inicial. Esto. Ya está toda borroneada, pero bueno. Voy a cambiar de color un ratito. Le tiré con... Fíjense, ahora nos interesa hallar el ángulo tita y el punto de aplicación es C. Entonces, si este es el punto de aplicación, del punto de aplicación nacen los dos vectores. Nace este vector hacia allá y nace este vector hacia allá. ¿Cierto? ¿Entre qué vectores? Vector B y vector W. Entonces, para hallar el ángulo tita, usando el punto de aplicación C, vamos a trabajar con el vector B y el vector W. B y W. Ok, acá está. Usando el punto de aplicación C, acá tenemos el vector B y el vector W. Pero ahora, para poder hallar este vector B, punto final menos punto inicial, es decir, A menos C. A menos C para el vector B. Para el vector W, punto final menos punto inicial, B menos C. B menos C. Para el vector W. Bien, colocamos acá el punto A, el menos, el punto C y obtenemos este vector B. Para el vector W, igual el punto B menos el punto C y obtenemos el vector W. Fíjense que ya tenemos ahí los dos vectores. Tenemos el vector B y tenemos el vector W. Perfecto. ¿Qué necesitamos? El producto escalar entre ambos vectores, ¿no? Entonces, menos 2 por menos 6, acá lo colocamos. El segundo componente, 3 por 3, colocamos aquí. Terceras componentes, 4 por menos 2, colocamos. Muy bien. De manera que entonces el producto escalar entre estos vectores BW es 3. Encontremos los módulos de cada vector. El vector B tiene los elementos menos 2, 3 y 4. Acá, ¿no? La raíz cuadrada de cada uno de sus componentes al cuadrado. Raíz de 29. El vector W, lo mismo, tiene los componentes menos 6, 3, menos 2. La raíz cuadrada de cada uno de sus componentes, la raíz cuadrada de la sumatoria de cada uno de sus componentes al cuadrado. Eso nos da 7. Vamos reemplazando entonces la fórmula para encontrar el ángulo tita. El producto escalar entre ambos era, fíjense, 13. Y los módulos respectivos de ambos vectores, raíz de 29 y 7. Raíz de 29 y 7. Entonces, esto nos da 69 grados, el ángulo tita, 69 grados, 49 minutos, 36, bueno, redondeando, ¿no? 36 segundos. 36 segundos. De esta manera hallamos los tres ángulos. Ahora, a ver si se recuerdan ustedes trigonometría. Si sumamos los tres ángulos de un triángulo, ¿cuánto da?
¿Cuánto es la sumatoria de los ángulos de un triángulo? 180. 180 grados. Muy bien, 180 grados. Si alguien por ahí está con la calculadora, por favor, para que verifiquemos eso, los tres ángulos. El ángulo alfa sale 65 grados, 40 minutos, 5 segundos, bueno, 5,33 segundos. O alguien no te lo... Bueno, ahí vamos a hacer lo siguiente. Vamos, si lo puedo copiar a un documento de Word, un ratito esto. Vamos a hacer un pierde el formato al copiarlo en PDF. Déjenme verificarlo. A ver. Creo que no me va a dejar copiarlo. Sí, no me va a dejar. Ya, si alguien está con una calculadora por ahí, por favor, 60, o anótelo un papelito a alguien, por favor, para no estar subiendo, bajándolo. 65 grados, 40 minutos, 5,33 segundos. Y alguien lo suma a mano, por favor. Ya voy a bajar al otro, a beta. Vuelvo a repetir, alfa, 65 grados, 40 minutos, 5,33 segundos. Beta era, beta, no, ya me pasé beta. Aquí está beta. 44 grados, 30 minutos, 18,98 segundos. Eso es beta. ¿Sí? 44 grados, 30 minutos, 18,98 segundos. Eso es beta. Y tita, voy a bajar. Tita es, aquí está. 69 grados, 49 minutos, 35,69 segundos. Si alguien pudiera sumarlo ahí, aunque sea a mano, un papelito, y verificar. 180 grados exacto. 180 grados. Ok, es una manera hasta de verificar. Entonces, fíjense que este último ángulo, si quieren, no bien idea de haberlo calculado directamente por diferencia, podríamos haberlo ya generado el tercer ángulo, quita, ¿no? Pero bueno, es una manera de verificar que los ángulos encontrados están correctos. Muy bien. Ahora, si queremos hallar el área de un triángulo, primero yo les pregunto, no tuviéramos, bueno, parece que estamos en el tema de vectores, entonces la idea es ir haciendo ciertos cálculos usando vectores y usando los productos que estamos aprendiendo. Pero cuando nosotros calculamos el área de un cuadrado, por ejemplo, decimos lado por lado, el área de un rectángulo, base por altura. Y cuando calculamos el área de un triángulo, ¿cómo se calcula el área de un triángulo, chicos? Base por altura sobre 2. Muy bien, perfecto. Bien, Emerson fue que respondió, muy bien, Emerson. Base por altura sobre 2 es la formulita que siempre desde el colegio nos enseñan para calcular el área de un triángulo. Ahora, para calcular el área de un triángulo, utilizando vectores, aquí es igual. Fíjense, es igual al módulo, el tamaño del vector generado por el producto vectorial entre el vector U y el vector B. Es decir, ese triángulo genera dos vectores. El producto escalar, perdón, el producto vectorial de esos dos vectores, si le calculamos el módulo y lo dividimos entre dos, nos genera el área de ese triángulo. A ver, tenemos un triángulo, dice, generado por estos dos vectores, vector U, vector B. Queremos calcular el área de ese triángulo formado por estos dos vectores así, ¿sí? Donde obviamente cada uno de los vectores tiene un origen y tiene un punto final, por eso que está delimitado. Perfecto. No me están dando los 3 puntos, me están dando los dos vectores. Bien, entonces, hallemos el producto vectorial. Hace rato ya habíamos hecho un ejercicio de producto vectorial, ¿no? Primer fila, IJK. La segunda fila, los componentes del primer vector, que sería el menos 4, 0, 6. Y tercer fila, los componentes del tercer vector, 2 menos 3 menos 4. Y usamos el método cofactores, ¿no? Empezamos siempre en positivo, negativo, positivo, porque trabajamos en este caso en función a la primera fila, y JK, que son el primer componente, el segundo componente y el tercer componente. No, bueno, no sé si vale la pena repetirlo, pero creo que ya lo hemos visto. Bueno, esta I, que es este elemento de acá, vamos a marcar con otro color eso, y este elemento de acá,
primer fila, primer columna, ¿cuáles elementos son? 0, menos 6, menos 3, menos 4, que son estos de acá, ¿no? El J, que sería este elemento, primer fila, segunda componente, los elementos que no están ni en esa fila ni en esa columna, el menos 4, menos 6, 2, menos 4, que son estos de acá. Y por último, K, que sería este elemento, ¿no? Que sería este elemento, sería en realidad los elementos que no están ni en esa fila ni en esa columna, pues el menos 4, 0, 2, menos 3, que son estos. Muy bien. Vamos resolviendo esto y encontramos que el producto vectorial entre este vector U y el vector B está conformado por los elementos o los componentes de menos 18, menos 28 y 2. Pero ese es el producto vectorial. ¿Qué no es la fórmula? Necesitamos conocer el módulo de ese producto vectorial. Calculémoslo el módulo. ¿A qué es igual el módulo? A la raíz cuadrada de la sumatoria de los cuadrados de cada uno de los componentes. Menos 18 al cuadrado, menos 28 al cuadrado, 12 al cuadrado. Entonces eso nos da 1252. Raíz cuadrada de 1252. El módulo del producto vectorial entre U y B. Entonces, bien, reemplazando la fórmula entonces para encontrar el área formado por el triángulo entre estos dos vectores, esta sería el área. ¿Sí? De esa manera encontramos el área. Ahora, bueno, este es otro ejercicio, no me equivoco, déjenme ver, el vector U es 4, 0, menos 6. Bueno, está bien. Fíjense algo importante acá, hemos hallado el área de este vector U y este vector B. Voy a volver al ejercicio inicial. Son los vectores generados arriba entre U y B, pero habían tres vectores, es decir, nosotros de los tres vectores generados hemos cogido dos y hemos encontrado el área. Aquí lo que hemos hecho es trabajar con otros vectores entre B y W. Voy a volver para arriba, por favor, la gráfica inicial, por favor, para que me entiendan lo que estoy haciendo. Acá. A ver, para poder calcular el área de este triángulo, el área de todo este triángulo generado, el área, podemos trabajar con este vector U y con este vector U, B, y usamos la fórmula, usando como base este punto. Si queremos calcular el área de este triángulo tomando como base podemos trabajar con este vector B de acá y este vector W. O si queremos hallar el área utilizando este punto de aplicación, allá trabajaríamos con este vector U y con este vector W. A eso se refiere. Y en cualquiera de las tres situaciones llegamos exactamente al mismo valor. ¿Sí? Entonces aquí hemos calculado el vector, el área, perdón, del triángulo entre el vector U y el vector B, pero también hemos calculado el área, fíjense, entre el vector B y el vector W. Y llegamos exactamente a lo mismo. A lo mismo. ¿Se entiende, chicos? Sí. ¿Sí? Ingeniero. Ok, perfecto. Bien, hoy nos tocaría empezar a hablar ahora de la recta, ya, pero esto ya lo dejaríamos para la siguiente clase. Voy a cortar